lo que había hecho que este cojo había sanado. Y poniéndolos en medio a los apóstoles, les preguntaron: ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad andan ustedes predicando y haciendo estos milagros? ¿Con qué autoridad? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Y en qué nombre andan haciendo esto? Yo me acuerdo una ocasión que estábamos teniendo bautizos hace ya unos años, aquí cerca en un lugar apropiado para tener los bautizos, y hubo mucha gente que se bautizó en esa ocasión, y andaba un grupo religioso de la religión tradicional. Tenían como un día de campo. Ellos tenían día de campo. Y en ese lugar llegamos nosotros a tener bautizos. Y estaba un religioso. Y me mandó a mí decir, dice el religioso, que ¿por qué andas bautizando? ¿Que quién te dio la autoridad para bautizar? ¿Por qué andas tú bautizando? ¿Verdad? Pues si, como quien dice ellos, si nomás nosotros somos los que podemos bautizar, ¿verdad? Si nomás los religiosos decían, si nosotros somos los únicos que podemos bautizar. ¿Tú por qué andas bautizando? ¿Quién te dio la autoridad de andar haciendo eso? Yo le dije, pues, con la autoridad que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Andamos haciendo esto con la autoridad que Jesucristo nos dejó, con el mandato que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y que bauticemos a la gente, ¿verdad? Y que los bauticemos en su nombre. Con esa autoridad es que estamos bautizando. Pues ya se quedó tranquilo, ¿eh? Yo creo que pensó que le iba a decir el nombre de un gran político. ¿Con qué autoridad andas haciendo esto? Pues con la autoridad del presidente de la República, del gobernador del estado, del presidente municipal, del senador fulano de tal, con la autoridad del diputado fulano de tal, del juez fulano de tal. ¿Con qué autoridad andas haciendo? Con la autoridad del mero, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pues ya el religioso ya no dijo nada, ¿eh? Ya dobló las manos, dijo, pues sí. Hay credenciales grandes. Vienen con la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, dice el verso 8, lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es importante, hermanos. La llenura del Espíritu Santo es la que nos va a ayudar a salir adelante, a enfrentar situaciones, a enfrentar posiblemente gobernantes, posiblemente religiosos, posiblemente malvados. La llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a enfrentar posiblemente enfermedades, posiblemente momentos difíciles. La llenura del Espíritu Santo es la que nos va a sacar adelante. Dile a la persona que está a tu lado, la llenura del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, el que nos va a sacar adelante de toda situación que tengamos que enfrentar. Amén. El ser llenos del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Yahshua Hamashiach, a quien ustedes crucificaron. ¿En qué nombre les dijo? En el nombre de Jesucristo. ¿Con qué autoridad estaban haciendo eso los apóstoles, los discípulos? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yahshua Hamashiach.
a quien ustedes crucificaron y a quien Dios, Yahweh, resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia, en vuestra presencia sano. Este Jesús, Yeshua, es la piedra reprobada por ustedes. Jesucristo fue rechazado por mucha gente, muchos religiosos, muchos gobernantes. No habían creído en Jesucristo, lo habían rechazado, lo habían crucificado. Era la piedra reprobada por esas personas, por los edificadores, la cual, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser la piedra principal de una construcción, ha venido a ser la roca, ¿verdad?, sobre la cual se debe edificar una vida, una casa, sobre Jesucristo, un gobierno. Vamos a leer juntos el verso 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el título de este mensaje: solo en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, hay salvación. Solamente en ese nombre hay salvación. No hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremendo, ¿verdad? El pleito era contra el nombre y sobre todo pues, contra la persona de Jesucristo. El pleito que traían los gobernantes, que traían los religiosos, eran contra Jesucristo, contra el nombre y contra Jesucristo, ¿eh? Yeshua HaMashiach. Entonces dice el verso 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, viendo pues el valor que traían y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran gente común, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, con Yeshua. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Ya? Ahí estaba el cojo de nacimiento con ellos. ¿Qué podían decir? ¿Qué podían alegar? ¿Ya? No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Por eso el nombre se perdió. Fueron amenazados los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesucristo, a no hablar en el nombre de Yeshua HaMashiach, del nombre de Jesucristo. Fueron amenazados para que no hablasen en ese nombre. Y llamándoles, dice el verso 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, Yeshua. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Juzguen, ¿verdad? Hay que obedecer a ustedes antes que a Dios. La única razón que podemos desobedecer una autoridad puesta por Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios que las autoridades están puestas por Dios. ¿Verdad? La única manera que podemos desobedecer a una autoridad, si es que lo que nos está mandando va en contra de lo que Dios nos dice. Si un gobernante nos manda a hacer cosas que va en contra de lo que Dios nos dice,
Si un religioso nos manda a hacer cosas en contra de lo que Dios nos dice, si un padre de familia manda a sus hijos a hacer cosas en contra de lo que Dios dice, si un maestro manda a hacer cosas en contra de lo que Dios dice, si un general del ejército nos manda a hacer cosas en contra de lo que Dios dice, se puede desobedecer esa autoridad. Porque arriba de toda la autoridad máxima que hay es Jesucristo, nuestro Dios, Yahshua HaMashiach. Es la única manera que podemos desobedecer una autoridad. Los apóstoles dijeron, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Verdad? El pueblo estaba con ellos, estaban contentos del milagro que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, fíjese, más de 40 años paralítico, cojo, sin poder caminar. Dice en el verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, todos los discípulos, la iglesia, la congregación, al ver este gran milagro que Dios había hecho y cómo habían sido librados de esos religiosos, de esos gobernantes, glorificaron a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, Mashiach. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Yahshua, a quien ungiste. La ciudad, el gobierno, los religiosos se habían unido contra Jesucristo, contra Yahshua HaMashiach. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero miren lo que dijeron la oración que hicieron los discípulos al Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Amén. Señor, ponemos en tus manos las amenazas. Hay amenazas en contra de tu vida, hay amenazas en contra de tu familia, hay amenazas en contra de tu trabajo, de tu negocio, de tus finanzas, de tu salud, de tu vida. Hay amenazas, ponlas en las manos de Dios. Señor, pongo en tus manos estas amenazas que hay en contra de mi vida, en contra de mi salud, en contra de mi familia, en contra de mis finanzas, en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo. Pongo en tus manos, Señor, todo lo que haya en contra de nuestras vidas, Padre. Todo lo que está en contra, lo ponemos en tus manos, Señor. Y dame valor para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra, para predicar de Jesucristo. Señor, mientras extiende tu palabra para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Yahshua HaMashiach. Amén. Señor, extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano. Vamos a pedirle eso al Señor. Señor, extiende tu mano y que se hagan señales, milagros en el nombre de Jesucristo. Cuando hubieron orado, dice el verso 31, con esto vamos a terminar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Miren cómo Dios le agradó lo que había pasado. Cómo a Dios le agradó esta parte de la historia
de su pueblo, de sus hijos, de sus discípulos. Cómo Dios contestó la oración cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo es algo que puede darse varias veces. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo, eso es algo continuo que debemos buscar en nuestras vidas. El ser llenos del Espíritu Santo. Dios, el Padre, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. No quiere que vivamos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Quiere que le vivamos llenos del Espíritu Santo. Es muy importante, hermanos, esto. Y no importa qué situación tengamos que enfrentar. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al Padre, nadie va a ir al cielo, nadie va a ir a la presencia de Dios. El único camino es Jesucristo. No es una religión, no es otra persona, no es otro nombre. Solo a través de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, hay salvación, hay sanidad, hay milagros, hay bendición de Dios. Y miren, con esto terminamos en cuanto a la persecución. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. ¿Qué dice el Señor? Se cree que posiblemente en los últimos tiempos se venga persecución contra el pueblo de Dios. Se venga persecución contra el pueblo de Dios. Algunos creen que no la vamos a pasar, que no vamos a pasar persecución, que eso va a ser únicamente para el pueblo de Israel, que la iglesia no va a pasar persecución. Bueno, hay diferentes corrientes de interpretación en cuanto a eso. Si no pasamos persecución, dile a la persona que está a tu lado, gloria a Dios. Si nos vamos y Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nos lleva antes de que venga persecución a nuestras vidas, gloria a Dios. Pero, dile a la persona que está a tu lado, pero si tenemos que enfrentar persecución, estemos preparados. Dice la Biblia aquí en Mateo capítulo 5, 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén. Si es por causa de la justicia, de lo justo, por causa de Jesucristo, por causa de su nombre, estás padeciendo persecución por eso, eres bienaventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo dijo, es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, pues, si es por causa de Cristo, os vituperen y os persigan, ¿verdad? Hablen mal de ti, te persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Si es por causa de Jesucristo que hablan mal de ti, ¿verdad? Que mienten, que te maldicen, eres bienaventurado. Amén. Eres bienaventurado. Dice el verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gócense. Jesucristo dijo, ¿estás atravesando persecución? ¿Están maldiciendo por causa de Dios, por causa de Jesucristo, por causa de su palabra? Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en el reino de los cielos. Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Solo en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, hay salvación.
Amén. Solamente en Él. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a preparar un canto relacionado con esto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Bendito eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Eres digno de alabanza y toda adoración. Gracias porque nos permites formar parte de tu pueblo, de tu iglesia, de tus seguidores, de tus discípulos, de tus hijos. Gracias porque somos parte de tu familia, Señor. Gracias porque todos los que hemos creído en ti, Señor, hemos creído en tu nombre, tú nos has dado el poder, la autoridad de ser llamados tus hijos. Bendito sea tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Danos ese valor, esa fe, esa confianza de hacerlo agradable delante de tus ojos, Padre. Gracias, Señor. ¿Por qué habremos de temer? ¿Por qué habremos de temer? Si tú eres nuestra luz, nuestra salvación, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Por qué habré de temer, Señor? Gracias, Señor. Dile, Señor, pongo en tus manos todo peligro que haya en mi vida, toda enfermedad, toda amenaza, toda persecución. Pongo en tus manos, Señor, el pasado, el presente